Muy lindo Erev Shabbat para todos. La Parashat de Shavuot, que celeste Shabbat, Parashat Vayetze nos cuenta sobre la historia de Yankele Avinu, Jacob Avinu, nuestro patriarca Jacob. Nuestro patriarca Jacob tuvo una vida muy agitada, muchas emociones. Él se tuvo que escapar de su hermano que lo quería asesinar. Llegó a la casa del tío. El tío era el number one de la mafia. Nosotros decimos en la cadena de Pesach que Labán era peor que el faraón mató solamente a las mujeres, a los hombres, a los varones, y Labán quería destruir a todo. Si decimos que Labán rachá la col. En la casa de Labán, antes de realidad que llegó a la casa de él, él conoció a Rachel, y cuando fue a casa de Labán y empezó a trabajar un poco, le dijo a Labán, bueno, quería ver qué querés que te pague. No sé si tenía miedo Labán que después le iba a hacer un juicio, entonces vamos a marcar primero cuándo te voy a pagar. Y entonces le dijo, yo voy a trabajar gratis, pero yo quiero a cambio casarme con tu hija Rachel. Entonces ahí le dijo, ok, todo bien. Trabajó 7 años. Jacobo vino, trabajó 7 años para casarse con Rachel. Llegó el día del casamiento y Labán, Rachel tenía una otra hermana mayor que se llamaba Lea, Lea y Meinu, sí. Y vino Labán y le cambió abajo de la jupá a Lea en vez de Rachel. Ahí a los chicos en el GAN les cuentan que todo el mundo cantaba ahí en el casamiento, el Lea, 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 ay, 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 ay. El Lea, 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 ay, 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 ay. Pero Jacob no sé si cantaban, pero Jacob no se dio cuenta de lo que le estaban cantando todo el mundo. Ustedes tienen que saber de paréntesis que el día de la Jupa es un día super kadosh, es un día que la persona puede hacer tefilá, puede pedir, si están todos las Sharei Shamaim, si las puertas del cielo están abiertas, había tzadikim, que está escrito que todos los parientes de la persona bajan acá abajo cuando es una jupá. Cuentan de que el Admor de el Admor de Belz, el Admor de Belz, cuando él se casó, llegó a Israel, se casó, Rabban de Belz, entonces se casó con una chica, era mucho más joven que él, que el marido falleció en la Shoah, que era un súper, súper tzadik. Y entonces después de la jupá le dijo, yo no sabía que voy a estar tenía tantos parientes tzadikim. Sí, entonces en la Cupá, ahí en el Zohar Tan Kadosh, agarró Labán y le cambió a Lea en vez de Rachel. Ahora, cuenta el Midrash que Rachel sabía que Labán estaba por hacer una cosa así, y entonces fue le contó a Jacob, y Jacob le pasó una señal, unos simanim, para que se dé cuenta si realmente le habían cambiado a Rachel por Lea o no. Y entonces cuando estaban llevándola ahí, abajo de la Cupá, a Lea, con el vestido de novia así, de repente pensó Rachel, wow, que mi hermano le va a pasar semejante papelón delante de todo el mundo. Y entonces les dijo la clave que tenía con Jacob. Y entonces Jacob no se dio cuenta que en vez de estar casando con Rachel, se estaba casando con Lea, sino hasta el otro día. Cuenta el Midrash, a Misá cuando fue al Galut, entonces pasaron por donde estaba el Keber Rachel. Rachel y Meinu no está enterrada con Jacob. Usted va a la Mata Macpelá, entonces en Mata Macpelá está Abraham y Sarah, está Isaac y Rivka, está también Adán y Javá, ¿sí? Y también está ahí Jacob vino, pero con Lea y Meinu. No está enterrada con Rachel, Rachel está enterrado en otro lugar porque dice Midrash, y cuando Misael iba a pasar por ahí, entonces salió, fue en el cielo, Rachel y Meinu, y le dijo a Hashem que por mérito de lo que ella estuvo dispuesto a cederle a su hermana, a sacrificar lo que yo tanto quería hacer de casarse con Jacob, y no quería casarse con Jacob porque era una facha total, era Tom Cruise, no, él quería casarse con Jacob, no tampoco porque tenía plata, porque llegó pobre, sí, tenía que trabajar con el papá, ella quería casarse con Jacob para construir a Israel, que se haya Israel de ella, y de cualquier manera estuvo dispuesta, que yo cedí todo lo que yo quería, yo estuve dispuesto a sacrificar todo para mi hermana. Entonces vos también, por favor, Hashem, vos, como si fuera, sobreponete a tu enojo con Am Israel y perdonarlos. Entonces Am Israel le dijo, vení, coleg mi veji, deja de llorar de tu voz de llanto, Beinach mi dimaj, y tus ojos de lágrimas, que esta protej, hay un pago para tu acto, Neum Hashem, dijo Hashem, Beshabu banin ligulan, volver a Israel de donde están,
el exilio. Mesías Hashem prontamente, venga Mesías, todo por mérito de lo que hizo Rachel. Pero no solamente 1000 años después, por mérito de lo que hizo Rachel, hay un pago por eso. Y también en su vida misma nos cuenta la Torah, después ya que había tenido Rachel y Lea, ya había tenido 6 hijos Lea, ya que está embarazada de su séptimo, que era una séptima hija. Y después también había dado cada una, había pasado su esclava para que se case también con Jacob, y ya había tenido más 2 hijos más. Hashem se acordó de lo que hizo Rachel, Hashem se acordó de Rachel, de Israel, se acordó de lo que estuvo dispuesto a pasarle esos simanim, esas señales, y por eso tuvo familia después. Rachel se quedó embarazada de Yosef y después de Binyamin. Ahora, pregunta, se llamaba Rab Simcha Levim, él era el hijo menor de Rab Arie Levin, el tzadik de Jerusalén. Él pregunta lo siguiente, si Rachel hizo una cosa tan entregado, está dispuesto a ceder por el otro, entonces, y por eso, mérito de eso Hashem hizo que pueda tener hijos, ¿por qué Hashem esperó tantos años para darle pago por eso? ¿Por qué no lo tuvo inmediatamente? Bueno, está bien, 1 año, 10 meses, 2 años, bueno, ya está. ¿Sí? ¿Por qué tuvo que esperar tanto tiempo? Nos contesta Rav Simcha Leví. La Torah nos cuenta que cuando fue el momento en el cual Hashem se recordó de lo que hizo Rachel y por medio de eso le dio que pueda tener familia. Nos cuenta otro episodio que vino Rubén del campo con unos dudaim, no sé dónde son cerezas, no sé qué son exactamente en castellano. Ustedes van a la verdulería, preguntar al verdulero, querido, por favor, dame dudaim. Él me decía que no sé lo que es, no sé lo que son dudaim exactamente, o qué era en esa época dudaim. Y entonces le trajo para Lea, y entonces le pidió a Rachel si le puede dar para él, para ella. Hay quien dice que una segula también para tener hijos ellas. Entonces le dijo Lea para Rachel, querida, no te es suficiente lo que vos me robaste de mi marido, también me querés sacar los tudaim, estas verduras que me trajo mi nene. Así le dijo. Entonces Rachel dijo, bueno, vos, entonces yo hoy en día, hoy Jacob tiene que estar conmigo, voy a estar con vos y dame los tudaim. Así le dijo. Preguntan primero para Musar en ese momento, ¿qué tiene que haber dicho Rachel? Sí, hay que dos preguntas. Rachel primero tiene que haber dicho, pero vos me estás cargando, yo te robé tu marido, yo te robé tu marido, mírame los ojos, yo te robé tu marido, no tenés vergüenza. Primera pregunta que preguntan. Otra pregunta que preguntan, ¿cómo Lea le dice una cosa así? Entonces primero acá aprendemos dos cosas. ¿Cómo hacía Gesed Rachel? Rachel le cedió que se case con Jacob sin que se dé cuenta que lo estaba ayudando, sin que tenga ninguna sensación que ella estaba sacrificando lo que es más importante para ella. Digo, siempre esa persona está dispuesta a dar para otro, bueno, también, ¿sabes qué? Toma, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto? Toma, toma. No, Rachel hizo que Lea no sienta que le está haciendo ningún favor. Yo una vez estuve en una levaya de una persona de mi ciudad, que una persona que ayudó a mucha gente, un Gesed, y una persona que dio el SPED, que hablaba sobre él, dijo que mucha gente hubo una época en su vida que no podía ayudar y se enojaban con él. Toda la gente que le apoyaba se enojaba con él. Entonces dice, ellos no se daban cuenta de el favor que él estaba haciendo y cuánto le era difícil para hacerlo eso. Pero, como decía, como era Rachel y Meinu, que así hizo la bondad con Lea. Entonces también entendimos a Lea, que Lea no se dio cuenta que hizo un favor, pero Rachel no le dijo, bueno, querida, me está cargando, me está haciendo un chiste, nada, no le dijo nada. Entonces, hay veces, dice Rasim Halevim, hay veces la persona está dispuesto a se sobreponer, a hacer un esfuerzo especial, sí, una cosa fuerte, está dispuesto a hacer, y, pero que eso le toma, que eso ya Mamad, que mucho tiempo él consiga estar de esa manera, entonces no, esa persona no consigue. Ya después se arrepiente, se enoja. Y no, acá atrás nos enseña que Lea, que Rachel, más de 7 años que había decidido que se case primero con Jacob, nunca se arrepintió,
nunca, entonces por eso no se enojó con ella cuando le dijo esto, no dijo, ¿cómo me estás cargando a mí? En ese momento que ella demostró, pasando esa prueba, cuánto ella había cedido con el corazón y cómo todavía esa era algo parte de ella, la decisión que hizo, ahí Hashem le escuchó por ella. Y hay que saber no solamente cómo la Geulah de Miseba vino por mérito de lo que estuvo dispuesto a ceder Rachel, y no solamente la Geulah Pratit de Rachel y Meinu, vino por eso también cada persona, cuando la persona está dispuesto a ceder, en hebreo se dice levater, le perdonar al otro, hacer una cosa que no tenía que haber hecho, entonces ahí también se está trayendo para él una llave de la Geulah. Antes que cuente una historia, yo cuento una historia de la mamá de Rav Simcha Leví, la esposa de Rav Levin, de cómo él vio ese ejemplo de alguien que todo el tiempo se da cuenta la mamá, la esposa de Rav Levin, la mamá de este rabino que dijo esta explicación, ella vivía en Europa y ella, en la época de ella, el papá se había quedado viudo y ella se ocupaba de todas las cosas de la casa, ya tenía una hermana que había venido para Israel y cuando el papá se casó otra vez, entonces ella decidió de venirse a Israel a vivir. Y entonces, antes que se vaya a Israel, el papá agarró y le dio un collar de perlas de la mamá de ella. Le dijo, mira, vos tanto hiciste por mí, tanto te preocupaste, yo me casé otra vez, yo quiero que vos te lleves un recuerdo de tu mamá, te doy el collar de perlas de ella. Bueno, y se vino para Israel. Cuando llega a Israel, entonces la Rabanit Frank, un rey muy importante, Rabba Frank, que era la hermana de ella, entonces la vino a recibir al puerto. Llegó a Israel, la besaron, se sentaron a charlar y decime, discúlpame, ¿qué pasó con el collar de perlas de mi mamá? Yo quería tanto ese collar, tener un recuerdo de nuestra mamá. No, no tenía collar. Dijo, claro, sí, papá lo mandó, tomalo. Nunca le dijo que está dando para él, nunca le dijo que se dio para ella. Y ella nunca le dijo nada. En todas las majones, en todos los casamientos, lo veía a la hermana así con el collar de perlas de la mamá, que el papá le había dado para ella por regalo por todo lo que ella había hecho por él y nunca dijo nada. Era una súper, ¿sabe? Que entonces, ¿de dónde dice, de dónde sacó esta explicación? Entonces ella vio en el ejemplo que le dio la mamá de él. Entonces, otra vez dijimos, persona que después a ceder, entonces es de, la llave de la Yeshua de la persona. La persona cuenta bien un Rab Parus se llamaba, Rab Menachem Parus, en la época de la Primera Guerra Mundial en Israel había mucho hambre. Un cuarto de la población de la Jerusalén había muerto por enfermedades y la gente vendía lo que podía vender. Y una vez estaba yendo, Pablo era de Estados Unidos, vino para Israel y entonces vio toda la gente de todo Rabino y vendían cosas en el mercado, así de repente la esposa de un rabino muy importante, se llama Rabbi Yosef Salanter, lo vio que ella estaba vendiendo fósforos. Entonces, bueno, no tenía ningún fósforo así, pero pasó y dijo, como la esposa de semejante rabino está vendiendo fósforo, una cosa así tan como, no según su honor, entonces debe estar en situación tan difícil, fue y le compró fósforos. Cuando después Moté Shabbat volvió de Jerusalén para la ciudad de Yavniel. La ciudad de Yavniel está en el norte. Hay un tzadik que está enterrado ahí que él dijo en su Matzevá, en su testamento, puso que la persona que va a ir a leer todo el Telim ahí al lado de donde está enterrado, si es una persona que necesita casarse, que presente Hashem, él del cielo, va a intentar todo lo que pueda para que él se case. Sadik de Yabniel. Entonces esta persona, este rapor, tenía una escuela que había abierto, una escuela en la localidad de Yabniel, que es en el norte. Entonces Motzei Shabbat empezó a ir, había mucha niebla, y había llevado todas sus cosas y en un momento hubo un mal movimiento que hizo la carreta y se cayó de la carreta un armario que tenía encima de la carreta y hizo un ruido muy grande. Ahora, en esa época los turcos agarraban todo el mundo para que vayan a luchar en la Primera Guerra Mundial. Entonces agarraban también a judíos que eran trabajos forzados, quien se escapaba, entonces agarraban y le pegaban y le hacían un montón de castigos. Entonces ellos escucharon ruido, se asustaron, pensaban que alguien estaba por escapar, fueron a hacer otro soldado a ver y lo vieron a él con la carroza, lo vieron a él, entonces pensaron que era una persona que se escapó, lo agarraron, empezaron a llevar para la cárcel, empezaron a pegar, y decían, yo soy una persona americana, yo soy americano, y no le creían, le siguen pegando, en todo momento él sacó el pasaporte de él para mostrarles,
pero había niebla. Y entonces no se veía nada, entonces yo no veía nada, le siguen pegando, entonces lo puso otra vez al pasaporte en el bolsillo, para que no se le pierda, y él sintió que tenía fósforos. ¿Qué fósforos tenía? Lo que había comprado de la señora esta, la esposa de Rav Salant. Y entonces agarró, sacó el fósforo, lo prendió, un fosforito, Bulú, le mostró el pasaporte, vio en el pasaporte decía el águila, se asustaron los turcos, hicieron perdonar, perdonar, lo ayudaron a comer todas sus cosas y lo dejaron que se vaya. Y entonces eso fue así, que él, por el hecho de haber, digo que no es que alguien lo molestó, lo lastimó, hacer un esfuerzo, si hacer una cosa que no tenía que hacer, se llama ceder también, y entonces por eso él se salvó la vida. Había llamado a Rav Steinman, Rav Nebra, que siempre decía la gente, y yo vi toda mi vida, yo te puedo decir, gente que se quejaba, que le hacían cosas así, decía yo toda mi vida te puedo decir, yo ve que gente que se dio, que el Viter, él dejó pasar y nunca perdió de nada. Y se me contaba, hay un rabino muy importante en Estados Unidos, se llamaba Rav Aaron Kotler. Ramón Kotler, él fundó la yeshiva de Lakewood, en ese momento había yeshivot que estudiaban también en la universidad, también estudiaban Torah, él llegó de Europa a Estados Unidos y se ha hecho con una yeshiva que se estudie 100% Torah, y todo el mundo pensaba que estaba loco, cómo venía a hablar eso en Estados Unidos en esa época, y él tenía un fuego de la Torah, y así incendió a todo el mundo, y hoy en día todo lo que hay en Estados Unidos, mucho, 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 está por sobre él. Él se casó con la hija de Rabbi Zalman. Rabbi Zalman, él enseñó a Ramón Contra en la ciudad de Tzluz. En la ciudad de Tzluz él abrió una yeshiva. ¿Cómo abrió esa yeshiva? Entonces, él, había un señor muy, muy rico que agarró dos hatanim, 12, para sus dos hijas, 12 estudiantes de Torah, y después falleció. Y cuando que buscaron, querían ver la yeshiva de Slavot, que había fallecido el Rosh Yeshiva de Slavot, entonces el sábado de Slavot, él buscó quién iba a ser el nuevo Rosh Yeshiva, entonces lo vio Rabbi Zalman como la persona apropiada para hacer eso. Ya en su época, en su vida, ya era muy famoso en toda Europa de cuánto sabía de Torah, era un Nilu, y se dice en hebreo muy grande, un genio. Y entonces le vino y ofreció que está en la yeshiva. Entonces él dijo, bueno, pues usted me va a agarrar a mí. Yo tengo mi cuñado, está casado con la hija mayor de mi suegra. Y ella se pone triste, tal vez, mi suegra, que al esposo de la hija menor ya tiene de un puesto tan importante y el otro no. Entonces dijo, agárralo a él. Él es muy bueno también, pero él lo quería agarrar a la Zalman. Entonces dijo, bueno, entonces agárrenlo a los dos. Entonces así los dos fueron a hacer Rosh y Shivot de la ciudad de Slavodka. Pero ¿qué pasó? Que en un momento las cómo estudiaban era distinto, uno estudiaba más rápido, el otro estudiaba más lento, pero más profundo, y entonces había como una cierta división en la yeshiva, cómo era la manera correcta de estudiar. Entonces en un momento el sábado de Slavodka quería abrir una otra yeshiva en la ciudad de Sluk, más chiquitita, menos famosa, y entonces dijo Rabbi Zezaman, yo quiero ir para allá, para que no haya peleas. Y entonces agarró y se fue para ahí, y después de ahí conoció fue alumno de él, el Baron Kotler, y después le dijo que se case con su hija, y de ahí salió. Entonces le dijeron a Restemo, vos mirá lo que estuvo dispuesto a ceder Rabbi Salman, primero que el cuñado de él esté junto con la yeshiva, después de que en realidad el puesto para él, la yeshiva tan importante era para él, pero él dijo que se quiso ir para no haya pelea, y mirá lo que él ganó después de muchos años, lo que él vio de él, de que de su hija, sí, de su jatán, después de todos los nietos de él, todo, salió todo lo que encendió a Estados Unidos. También un rap muy importante llamado Rab Shmuel Rosowski, él era el Rosh Yeshiva de los que son hoy en día los Rosh Yeshivot, en toda la Yeshivot Litayot, en la mayoría de las Yeshivot Litayot, que estudiaron de Podivis y tenían una manera de estudiar que puso su sello a todos los Rosh Yeshivot. Y entonces él, el papá de él era un rabino muy importante. Cuando él falleció, tenía dos hijos. Uno mayor, muy, muy, muy bueno, pero él era hijo menor y era un súper, súper, súper. Y él dejó en el testamento que quería que su hijo menor ocupe su lugar. Pero él sintió, resumen Rosowski, que empezó a haber una pelea en la ciudad, una discusión en la ciudad. Él dijo, yo no creo que haya pelea en la ciudad, y él se fue
¡pum! Se escapó, se vino para la tierra de Israel. En ese momento no había nada en Israel, sí, y dejó con todos los inconvenientes, sí, no había Parnasá, Tobá, no había, bueno, no había comunidad de Israel. Él se fue. Ahora en eso, no solamente que él se salvó después de la Shoah, sino que también pues lo agarraron para hacer Rosh Yeshiva de Ponevich y después se hizo Rosh Yeshiva de todos sus alumnos que después fueron Rosh Yeshivot. Entonces lo que él ganó por ceder es una cosa impresionante, sí, todo lo que hizo después. Entonces la persona saber, como decía Rab Steinman, siempre decía, Naraiti, yo fui joven, Vegan Zakanti, y también me envejecí, y no vi a alguien que estuvo dispuesto a ceder por el otro, y no vio después de eso una brajá, no ves una Yeshua. Y él también decía que la persona va a ceder, ¿para qué? Para tener la Yeshua. Entonces también la persona va a saber, todo el mundo, si todo el mundo piensa que tiene razón. Primero alguien te hizo algo y fue enojado, cedelo, intentar perdonar, sí, y me Hashem puede decir que esto sea por el sud, que me pase tal cosa, que tenga la braja en tal cosa, sí. Y vamos a ver primero una de las un gran consejo para personas de facilitar, que sea más fácil para él de dejar, de perdonar. Es primero vamos a ver que no todo el mundo piensa que tiene razón. Vos pensás que tiene razón, no es 100% que es verdad. Puede ser que el otro tenga razón. Y no son cosas blanco y negro. A veces en la mitad, sí. En eso vos tenés razón, en eso el otro tiene razón. Había una señora que vino a quejarse con el Stipe, se llamaba. Un rabino que vive en Denver hace muchos años, un tzaddik muy, muy grande. Y entonces le digo que tiene una vecina que la vuelve loca. Me viene a golpear la puerta en los momentos más terribles del día. Hay que poner a los chicos a dormir. Bueno, que te me viene y empieza a hablar, hablar, hablar. No sé lo que hacer, me vuelve loca la señora, me vuelve loca. No sé lo que hacer. Y entonces te dice, está, pero vos mira que lo que la persona va a sufrir es decretado en Rosh Hashanah. Lo que la persona va a disfrutar en la vida o en el año es decretado todo en Rosh Hashanah. ¿Sí? No hay cómo escaparse de eso. La persona puede disfrutar, pensar que es una cosa mala para disfrutar, él también te está quedando con la cosa mala que hizo. Pero el disfrutar, iba a disfrutar de cualquier manera. Persona tuvo un sufrimiento, tiene un sufrimiento, sabe que eso fue decretado, no hay cómo escapar del sufrimiento, no puede elegir de cómo sufrir. Entonces digo, vos no te va a servir de pelearte con tu vecina, decir que no te moleste más, porque no te estás salvando de nada. Toda esta señora que hizo, bueno, se va a pelear, pero por ocasión Telim, empieza a desfilar, por favor, sácame a esta señora de acá, que se vaya a otra ciudad, que se vaya a otra ciudad, señora, prendía la vela, hacía tefilá, no se iba al Betagnes, no sé si es así, iba a una codes, se dirá, la presidenta en la Sat Nashim, por favor, que se vaya esta vecina que vuelve loca así. Y bueno, Baruch Hashem escuchó la tefilá de esta señora y la vecina se cambió de ciudad y Baruch Hashem volvió el silencio, la tranquilidad, hasta que el Señor empezó a ver que los hijos empezaron a ser más eh, Shobabim, se dice en hebreo, más traviesos. Y saltaban y de la mesa, no sé qué, corrían, no sé qué, no sé qué. Tu momento no se quebra la mano, no se quebra el pie. El Señor dice, ¿qué hice, hijo del Señor? Yo pensé que si siempre este Señor iba a tener tranquilidad y silencio, no. Entonces también así también, alguien, vos sentís que te hizo algo, que estás enojado con él, pero de saber lo que uno tiene que recibir, lo va a recibir. No hay otra. ¿Sí? Entonces uno puede tener ahora, utilizar, como dicen en hebreo, se dice, hacer del limón una limonada. Si de la cosa agria, hacer algo dulce, algo bueno para tomar, así también. Si alguien, vos sentís que te dice algo, estás enojado con alguien, aprovecha eso, perdonale, ¿sí? Hacer las paces con la persona, te bater, ¿sí? Dejar pasar, y con eso empezar a hacer por medio de eso va a tener la Geulá. Y saber lo que tiene que pasar, tú tienes que pasar. Muy se te dicen que por mérito que se acuerdan de pasar lo que hizo Rachel y Meinu, que tenga la Geulá para Israel y cada uno también, que podamos todos tener la Geulá y la Brajá en todas las cosas que cada uno pasa, cada cosa que uno quiere que se le mejore. Muy lindo chaval para todos, todo lo mejor, toda la Brajá.